En este vídeo voy a continuar explicando el proceso de diseño de un transformador de salida single-ended. En el vídeo número 4 de esta serie comencé el proceso de diseño y en el vídeo siguiente lo avancé explicando cómo elegir el cable necesario. Y hoy voy a explicar cómo calcular las pérdidas y la eficiencia del transformador. Pero hay muchos tipos de pérdidas. Empecemos por la más básica, las pérdidas de potencia que se originan en el propio bobinado, debido al propio hilo de cobre. Es lo que se llaman pérdidas óhmicas, que se deben a la disipación en forma de calor que produce la corriente al atravesar el bobinado. Lo primero que necesitaremos será conocer la resistividad del cobre, ya que las pérdidas óhmicas son proporcionales a la resistencia. Utilizaremos la fórmula general de la potencia en electrónica, corriente al cuadrado multiplicado por la resistencia. La resistencia total de un bobinado, por ejemplo del primario, es igual a la resistividad que se escribe con la letra griega ρ multiplicado por la longitud total del hilo que forma el bobinado dividido por el área transversal. Y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí está. Esta área sombreada de aquí es la letra A mayúscula y la letra L mayúscula es la longitud total del cable, de extremo a extremo. En el vídeo anterior mostré cómo calcular esta longitud. El área de una circunferencia es el diámetro al cuadrado dividido por 4 y multiplicado por el número pi. Así que voy a reescribir la fórmula de esta manera. La resistividad del cobre, que voy a escribir de esta manera, es 1,7 aproximadamente por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Además, la resistividad es la inversa de la conductividad, escrita con la letra griega sigma. O, en otras palabras, la conductividad es igual a 1 dividido por la resistividad. En este caso es aproximadamente 58.823.000 siemens por metro. Pero si convertimos los metros en milímetros para que sea una unidad más manejable, tendremos que correr la coma hacia la izquierda 3 posiciones y llegaremos a 58.823 siemens por milímetro. Así que, finalmente, la resistencia total del bobinado será igual a 4 dividido por pi y dividido también por la conductividad. Ya que la conductividad es la inversa de la resistividad estaba en el numerador, así que la conductividad debe estar en el denominador. Y ya solo nos queda añadir este término, longitud dividido por diámetro al cuadrado. Y si nos fijamos, lo que hay a la izquierda del producto es constante, así que lo podemos sustituir por un número y podremos calcular la resistencia total de un bobinado simplemente dividiendo la longitud total por 46.200 veces el diámetro al cuadrado. Sin embargo, advierto, no recomiendo usar esta fórmula, sino esta otra, donde el número del denominador es más bajo, y luego explicaré por qué. Sigamos. Vamos ahora con las pérdidas en el núcleo magnético, en el núcleo de hierro. Y hay varios mecanismos por los cuales se produce una pérdida de potencia debido al uso de un material ferromagnético sobre el que formamos la bobina. Uno de ellos es la histéresis. El otro se suele llamar comúnmente eddy current y que en español o al menos en España solemos llamar corrientes de Foucault o a veces simplemente corrientes eddy. Estos mecanismos físicos son complejos y no es fácil calcular las pérdidas, sin embargo aproximadamente son proporcionales al cuadrado del flujo magnético y también al cuadrado de la frecuencia. Esto es muy aproximado y depende en gran medida del material concreto con el que está fabricada la chapa magnética. ¿Vemos un ejemplo? Vamos, esta es una ficha técnica de mi proveedor de chapa magnética. De grano orientado yo utilizo esta de aquí, la de la primera fila, que equivale más o menos a la calidad M6, que es la que se recomienda para transformadores de salida. Aquí vemos las pérdidas y vemos que el fabricante nos da dos escenarios diferentes. 50 Hz es la frecuencia en ambos casos, pero en la columna de la derecha vemos que el flujo magnético es de 1,7 teslas, que es excesivo, no recomiendo usar nunca un flujo tan alto. A la izquierda 1,5 teslas también es alto, pero bueno, nos hacemos una idea del caso peor, 1,11 vatios por kilogramo.
lo que quiere decir que tendremos unas pérdidas de 1,11 vatios por cada kilogramo que pese nuestro núcleo magnético. En otras palabras, si nuestro núcleo pesa 2 kilos, tendremos unas pérdidas aproximadas de 2,22 vatios. La chapa de grano no orientado es de peor calidad y las pérdidas siempre son bastante mayores. Aquí lo podemos ver. En grano no orientado yo utilizo esta chapa de aquí, que equivale más o menos a la calidad M45. De nuevo, vemos que el fabricante nos da unas cifras de pérdidas para una frecuencia de 50 Hz, pero para flujos magnéticos más bajos, 1,5 teslas y 1 tesla. 1,5 teslas es una cantidad brutal, demasiado alta para una chapa de este tipo. No recomiendo pasar nunca de 1 tesla. Y podemos comprobar que para 1 tesla las pérdidas son de 2,3 vatios por kilo, muy superiores a la chapa de grano orientado, que tenía unas pérdidas de poco más de 1 vatio, mientras que esta tiene unas pérdidas mayores de 5 vatios por kilo para ese mismo nivel de flujo magnético. Voy a escribir P sub B para las pérdidas en el bobinado y P sub N para las pérdidas en el núcleo. Como tal vez no nos sorprenda, las pérdidas totales serán la suma de las pérdidas del bobinado y las del núcleo, aproximadamente, porque hay otras fuentes de pérdidas y mecanismos de los que no voy a hablar en este vídeo. Así que las pérdidas de potencia serán P sub B más P sub N. Y recordemos que esto de aquí corresponde a las pérdidas del núcleo. Y llegamos por fin a la eficiencia. Una eficiencia del 100% es lo ideal. Significa que no hay ningún tipo de pérdidas. Y, por supuesto, no existe ningún transformador con una eficiencia del 100%. Una fórmula para calcular la eficiencia sería esta: 100 dividido entre 1 más la suma de las pérdidas dividido entre la potencia entregada, es decir, la potencia útil, que voy a escribir como P sub E, y P sub T serán las pérdidas totales. Si tanto subíndice te confunde, un ejemplo creo que lo aclarará todo. Imaginemos por un momento que tenemos un transformador que es capaz de entregar 100 vatios de potencia, ya sea de audio o un transformador de potencia, no importa. Ese transformador tiene unas pérdidas en el bobinado, pérdidas óhmicas de 6 vatios y unas pérdidas en su núcleo magnético de 4 vatios. Las pérdidas totales serán, para este ejemplo, 6 más 4, 10 vatios, y aplicando la fórmula de abajo obtendremos directamente la eficiencia, y esto es 100 dividido entre 1 más 6 más 4, esto último dividido entre 100, 6 más 4, 10, dividido entre 100, 0,1, más 1, 1,1, y finalmente 100 entre 1,1, 90,91. Redondeando, 90,9%. Fácil, ¿no? Y ya solamente me queda explicar esto. Recomiendo la fórmula de la derecha porque cuando la temperatura aumenta, la resistividad de los metales también aumenta, lo cual incrementa las pérdidas. Así que, en resumen, no podemos considerar la resistividad del cobre a 20 grados centígrados porque cuando el transformador esté en uso, su temperatura va a aumentar casi con total seguridad. Encontrarás más detalles en Patreon. Y ya he explicado casi todo lo que dije que explicaría en el vídeo número 4 de esta serie. Pero todavía me queda algo muy importante de lo que hablar: la respuesta en frecuencia del transformador, de lo que me ocuparé en el vídeo siguiente. Y una vez más intentaré ofrecerte aquí en Clave de Retro un contenido difícil de encontrar en otros canales, no solo de YouTube, sino de Internet en general. Por eso te agradezco mucho tu apoyo, ya que un canal pequeño como este solamente puede seguir adelante con tu ayuda. Por favor, considera suscribirte y recomendar el canal a quien creas que puede interesarle. Muchas gracias a quienes habéis colaborado en que este proyecto siga en pie.